Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, al siguiente capítulo del tutorial de C. En el capítulo de hoy vamos a hablar de includes, otra vez, ya que estamos con este programa que escribí en el capítulo anterior, vamos a ver más aspectos acerca de cómo funcionan los includes en este lenguaje de programación. Fijaos que en el código que escribí en el capítulo anterior tengo en la parte de arriba dos includes. El primero está importando el archivo calculadora.h que está en el directorio inc y está escrito entre comillas. Y el segundo está utilizando stdio.h y está escrito entre símbolos de mayor que y menor que. Ya os indiqué que en el caso de los archivos que se escriben con símbolos de mayor que y menor que, esto lo que hace es indicarle que se trata de archivos que forman parte de las bibliotecas principales del sistema. Es decir, son archivos que están en ubicaciones como por ejemplo el directorio de instalación del compilador o el directorio de instalación del sistema operativo si estamos en un Unix, donde lo más normal es que haya un directorio fijo donde estén pues, todos los archivos de cabecera reunidos. La diferencia entre uno y otro está en que cuando yo le pongo las comillas, lo que hago es decir al compilador, oye, te voy a decir exactamente dónde está el punto H que quiero que me incluyas, en este caso inc barra calculadora.h. Mientras que si se lo pongo entre los símbolos de mayor que y menor que, yo lo que hago es dejar en manos del compilador el encontrar y el utilizar el archivo .h correcto. Y eso se hace a través de una serie de directorios que forman parte de los directorios estándar de inclusión. Es decir, cada vez que yo ponga los caracteres de comillas, o mejor dicho, cada vez que ponga los caracteres de mayor que y menor que, lo que le voy a pedir al compilador es que busque en esos directorios, que es una lista que tiene el compilador internamente, y busque algún archivo que se llame exactamente así, stdio.h. Y una vez lo encuentre, pues lo ponga y lo tenga listo para que lo utilicemos. En el caso de Linux y en el caso de los sistemas Unix en general, como los BSDs o macOS, pues lo más normal es que esa lista de directorios incluya por lo menos los siguientes dos, que son de los más importantes. El primero va a ser /usr /include. En este directorio vamos a tener un montón de archivos .h, tanto aquellos que forman parte de la biblioteca estándar de C, como aquellos que forman parte de proyectos y de otras dependencias que ya hemos instalado por nuestra cuenta. Por ejemplo, dentro de este directorio nos encontraremos pues, con el propio stdio.h, stdlib.h, string.h y bastantes tipos de esos que forman parte del sistema operativo como tal. Sin embargo, también nos vamos a encontrar otra serie de archivos .h que son los que pertenezcan a todas aquellas herramientas que hemos instalado en alguna ocasión. Por ejemplo, si has instalado una herramienta para trabajar con vídeo, pues probablemente te encuentres libv4l2, que es pues Video for Linux. Posiblemente me encuentre archivos de SQLite, en fin, cualquier cosa que haya instalado aparecerá por aquí su archivo de cabecera para que lo podamos utilizar a la hora de fabricar nuestros propios programas. También otro directorio del sistema va a ser usr local include, que es donde van a estar también encontradas algunos archivos de cabecera, sobre todo de cosas que ya hemos instalado por nuestra cuenta en vez de usando el gestor de paquetes del sistema operativo. Sin embargo, un aspecto muy interesante de compiladores como GCC o como Clang, aunque realmente a través de las opciones veréis que esto también lo podéis hacer en cualquier compilador, como por ejemplo el de Visual Studio, es que se puede modificar esa lista para incluir directorios adicionales. Y de hecho este es un patrón bastante habitual que se suele utilizar en proyectos grandes, donde lo que se acaba haciendo es colocar todos los archivos de cabecera en un directorio común llamado include o headers o cosas por el estilo, y luego decirle al compilador que meta ese directorio en la lista de directorios del sistema, de tal modo que podremos utilizar nuestros propios archivos de cabecera utilizando el mayor que y el menor que, y será GCC quien se ocupe de buscar en esa carpeta dónde están las cosas. Por ejemplo, voy a quitar la declaración de calculadora.h tal y como está puesta y la voy a poner como calculadora.h metida entre los símbolos de mayor que y menor que. Y evidentemente para empezar mi propio entorno de desarrollo me va a decir, oye, ya no puedo encontrar calculadora.h porque no forma parte de la ruta de ejecución. Esto en este caso es el language server que tengo instalado para trabajar con C en Vim que me está diciendo, oye, es que no sé dónde está esto. Pero claro, evidentemente si yo lo compilo, si me pongo a compilar mi programa, pues va a pasar lo mismo. GCC me va a decir, oye, es que no sé dónde está este calculadora.h del que me estás hablando. Yo he mirado en usr include y no lo he encontrado. He mirado en usr local include y no lo he encontrado. ¿Dónde está? Bueno, pues igual que en el vídeo anterior os contaba que había una opción en GCC para meter directorios a la hora de buscar archivos de biblioteca dinámica, también tenemos una opción para incluir directorios a la hora de buscar archivos de cabecera, y esa opción va a ser la "-i mayúscula. Cuando yo ponga una "-i mayúscula, todo lo que viene hasta el final del parámetro va a ser la ruta a un directorio que queremos incluir como parte del directorio de búsqueda.
Así que si pongo "-i inc", que es como se llama la carpeta en la que está mi calculadora.h, pues me encuentro con que ya va a funcionar correctamente. También puedo ponerlo como una ruta absoluta. Por ejemplo, puedo poner "-i /home /daniroz /tutorialc /inc", y lo va a pillar correctamente. Simple, ¿verdad? Otra cosa que se suele hacer en muchos proyectos de este estilo es directamente poner toda la carpeta inc y utilizar como opción, en vez de poner la carpeta inc, poner el punto. El punto quiere decir el directorio en el que estamos, de modo que esto al final el efecto que tendrá es decir, quiero que me compiles contable.c incluyendo la carpeta en la que estoy como parte de búsqueda. Así que al final realmente si pones "-i punto" no hay ninguna diferencia entre utilizar las comillas y los símbolos de mayor que y menor que. Por lo general en proyectos grandes, como os digo, lo habitual es que se ponga todo en un mismo directorio, todas las cabeceras están agrupadas en la misma parte y lo que habrá será pues una serie de directorios especiales donde se encontrarán todos esos archivos, y luego solamente de forma excepcional habrá un par de .h que estén sueltos y que importaremos directamente con los caracteres de las comillas. Por cierto, ¿tan necesario es poner el include? Pues vamos a echarle un vistazo, porque si os fijáis, cuando yo no pongo ningún tipo de include, mi editor de textos me va a mostrar un warning y me va a decir, se está declarando implícitamente una función. Bueno, es verdad que por el tamaño de la terminal no se va a ver muy bien, pero ya que estoy hablando acerca de archivos include, vamos a ver qué pasa si simplemente los omito, porque esto puede provocar cierto malentendido. Si yo no pongo ninguna sentencia de include, lo que está ocurriendo es que el compilador de C de repente tiene referencias a printf, a sumar y a restar que no sabe cerrar. Es decir, no va a saber qué parámetros acepta esta función, cuántos acepta, de qué tipo los acepta y qué retorna. Y eso va a tener una serie de comportamientos un poquito indefinidos que nos puede dar bastante problema. Entonces es importante que lo evitemos. Sin embargo, alguien se podría dar cuenta de una cosa. En este caso, después de haber quitado esos archivos de cabecera, lo que va a ocurrir es que cuando yo use gcc-c y le ponga contable.c, se van a mostrar estos avisos. Va a decir warning, implicit declaration of function printf. Aquí de nuevo el compilador nos está diciendo que printf es una cosa que se le hemos soltado pero que no sabe exactamente qué es lo que es. En este caso nos dice, de hecho, include stdio.h o provide a declaration of printf. Claro, como printf forma parte de la biblioteca estándar, sabe que si incluyésemos stdio.h todo esto acabaría. En este caso nos muestra el mismo mensaje de error porque hay dos llamadas a printf, y luego nos muestra el mismo mensaje para sumar y restar, pero claro, lógicamente en este caso no nos invita a meter ningún archivo de cabecera porque ¿qué le importa a gcc lo que sea sumar y lo que sea restar? Sin embargo, si os fijáis, aún así, si yo borro contable.o y lo trato de volver a hacer, alguien se podría dar cuenta de que igualmente está generando un archivo .o. Es más, si yo hago gcc-o contable y meto contable.c y luego meto la calculadora, puedo fabricar un ejecutable igualmente. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que sin haber cerrado las referencias, gcc me deje continuar hacia adelante? Bueno, pues esto lo que ocurre es que está respetando un comportamiento de las primeras versiones de C, donde no era tan necesario poner los archivos de cabecera y donde no era necesario poner los prototipos de las funciones que estábamos llamando. Entonces, claro, como de la noche a la mañana GCC no puede tratar miles de programas de código fuente como erróneos, pues es necesario tener un comportamiento un poquito especial para decir, ya no deberías hacer eso, pero no puede hacer realmente nada al respecto. La forma correcta de poder tratar este tipo de cosas es utilizando una serie de flags adicionales, que son los flags "-w", que sirven para decirle cómo queremos que nos trate los avisos y los errores. Y es que lo que estamos viendo aquí realmente es un warning, es decir, es una advertencia, es un oye, esto no se hace así, pero aún así el compilador va a tirar hacia adelante, que no es lo mismo que cuando nos mostraba un error o un error fatal, que es cuando el compilador dice, oye, es que ya no puedo continuar porque aquí están pasando cosas bastante turbias, no puedo seguir hacia adelante. Bueno, pues utilizando una serie de opciones, por ejemplo, si utilizo la opción "-w error", puedo decirle al compilador, oye, trátame los warnings como errores, es decir, no continúes si te encuentras un error. En este caso, sale ya de color diferente, ya nos avisa que esto es más problemático, y como nos pone todos los avisos se están tratando como errores, no va a continuar con la compilación, y esto ya sí que va a pararse para que no haga nada más. Otras opciones, ya que estamos con este tema, bastante interesantes son la "-wall", que sirve para mostrarte todas las advertencias. Hay veces que GCC se va a callar algunas cosas que dice, no deberías programar así, pero no nos lo va a decir pues por educación.
pero con WAL podemos decirle no, dímelo todo. Y es más, probablemente si estáis en clase viendo estos vídeos, pues os habrán hablado acerca de la opción menos pedantic, que pone a GCC en modo pedante, es decir, modo en el cual cosas que normalmente se callaría, pues también las va a decir. De hecho, es posible que si estáis viendo estos vídeos como parte de alguna formación que estéis haciendo, os hayan dicho que utilicéis WAL y Pedantic en las prácticas. Eso es porque es bastante útil para poder programar mejor, ya que cualquier tipo de advertencia o cualquier tipo de cosa que se salga de lo normal os lo avisará. Cosas que de otro modo pues no os diría y que puede ser necesario pues a lo mejor para que aprendáis a programar correctamente, quién sabe. Por ejemplo, voy a volver a poner los archivos include donde deben ser y voy a tratar de compilar mi código ahora con la opción "-wall" y la opción "-pedantic". Si le digo contable, contable.c, libcalculadora.a, se va a compilar sin ningún tipo de problema, porque al fin y al cabo, pues evidentemente mi código es perfecto, ¿cómo podría estar mal? Pero fijaos lo que pasa si ahora programo de otro modo. Por ejemplo, declaro una variable llamada z, pero me olvido completamente de ella. Para empezar, en este caso mi editor ya me está avisando de que algo no va bien. He declarado una variable y no la estoy usando. Esto podría ser un error. Podría estar sobreescribiendo por accidente otra variable. Así que no olvidéis este tipo de errores porque son bastante útiles para saber cuándo algo va mal. Y ahora trato de compilarlo otra vez con las opciones Pedantic y las opciones Wall. Y si os fijáis ahora, un error que de otro modo se habría callado, ya sí que se me muestra. Y un setVariable, la variable z no la estás utilizando. Fijaos que si me como estas dos opciones, pues ya no me lo va a decir. Entonces, si queréis programar mejor y sobre todo si queréis enteraros de todo lo que está ocurriendo, pues es una buena idea que utilicéis estas dos opciones o al menos la opción "-wall para enteraros de todos los errores, porque si no hay ciertas cosas que os olvidaríais y que nadie os diría que estáis haciendo mal. Por ejemplo, que la variable z no se esté usando es un síntoma, como digo, de que a lo mejor en vez de hacer z es igual a lo que sea 4 líneas más abajo, os estáis equivocando de variable. Y eso es un problema, porque si os equivocáis de variable es cuando los programas dejan de funcionar como se espera. Próximamente en esta misma temporada os hablaré acerca de GDB, que es el depurador de C, que sirve para poder depurar nuestros programas y poder encontrar fácilmente este tipo de errores. Pero hasta entonces nos veremos en próximos vídeos, así que os vaya bien, un saludo y hasta luego.